Hola, buen día a todos. Estamos aquí Mariana Ordóñez y Jessica Mezcua por parte de Comunal. En esta presentación les vamos a mostrar los procesos que hemos llevado a cabo en torno al diseño participativo con comunidades originarias en áreas rurales. En este caso en específico les vamos a platicar acerca de las experiencias que hemos tenido en el proyecto de reconstrucción que hoy en día estamos también trabajando en la zona del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca. Este proyecto surgió en 2018, a un año de haber ocurrido los sismos de 2017, que tuvieron una gran devastación en varias partes del país. Oaxaca fue una de las zonas como más afectadas. Una vez que transcurrió un año, nos llamó el Comité Ixtepecano y la Universidad de la Tierra para poder buscar un proceso de colaboración en donde pudiéramos abordar un proyecto de reconstrucción que iba a tener como dos objetivos principales. Por un lado, era diseñar en conjunto con los pobladores afectados un modelo de reconstrucción que fuera lo suficientemente flexible para las condiciones culturales y las distintas necesidades de los pobladores, y que a la vez trabajara también y rescatara las formas de habitar del lugar. Por otro lado, también buscaban desarrollar otro modelo de reconstrucción basado específicamente con la vivienda tradicional de Ixtepec, la más antigua, que está consolidada a partir de un sistema constructivo nombrado como Bajareque, el cual se muestra ahorita en la presentación. Entonces, lo primero que ellos nos dijeron en este acercamiento es que ellos buscaban un modelo de reconstrucción que realmente los incluyera, ¿no? Y que estuviera pensado para ellos. Ellos habían tenido ya también la experiencia durante ese primer año, ¿no? De procesos de reconstrucción en la región, principalmente en Ixtepec, en donde las constructoras habían pasado por encima de las formas de habitar del lugar, donde se había arrasado por completo con la vivienda tradicional y donde lo que principalmente estaba priorizado en ese proceso era como la lógica económica, ¿no? Y la lógica de construcción que tenían las constructoras, y también bajo una lógica política, ¿no? Recordemos que también el sismo de 2017 y el proceso de los primeros meses de reconstrucción se dan en la coyuntura de las elecciones federales en México. Entonces, ellos aprendieron cuáles eran los procesos bajo los cuales sí querían trabajar una colaboración que abonara un modelo de reconstrucción que rescatara las formas de habitar locales del lugar y sobre todo que abonara a procesos de autonomía de los mismos pobladores y no que abonara a procesos de dependencia hacia empresas, hacia donadores o hacia constructoras o hacia el mismo sistema político. Entonces, eran una de las premisas principales que ellos tenían y nos habían demandado cuando nos llamaron. Una frase como muy fuerte que nos dijeron al inicio fue que la necesidad que hubo en el lugar los hizo renunciar a su dignidad y a aceptar lo que les ofrecían. Y eso es algo muy relevante, ¿no? Eso resume o pone en evidencia una verticalidad tremenda en donde no es lo que la gente considera apropiado ni digno, pero es lo único que hay, ¿no? Y lo aceptan en esas condiciones en donde se trastocó pues todas las cadenas productivas, la economía, los vínculos comunitarios y también el espacio habitable, los solares, el hogar. Entonces, en esos momentos es en donde se hace evidente la necesidad de una colaboración horizontal que respete esa dignidad, ¿no? de la comunidad. Sí, también para contextualizar el momento en donde nosotros llegamos, un año después del sismo, también ya se habían visualizado en la comunidad de Ixtepec los efectos que había tenido la reconstrucción que habían tenido muchas de las constructoras a través de sistemas industrializados ajenos al lugar, por un lado. Por otro lado, con una visión meramente económica, en donde los metros cuadrados que les construían a las familias a través de las tarjetas que les daba el gobierno eran mínimos y no correspondían con los metros cuadrados con los cuales ellos estaban habituados
a habitar, y también con alturas que no correspondían tampoco con el clima del lugar. Entonces, de cierta forma, se había transformado por completo, se había pasado como por encima de la visión local en cuanto a la vivienda. Y entonces, el que ellos habían realizado este proceso de reflexión, inclusive habían hecho un censo comunitario, un censo autoorganizado por parte del mismo Comité Ixtepecano, en donde pudieron verificar que el proceso de reconstrucción apenas empezaba. Ya había pasado un año, pero apenas empezaba, y gran parte también de las familias habían empezado a reconstruir sin asistencia técnica, ¿no? Sí utilizando las tarjetas y comprando en casas de materiales, porque únicamente las podían utilizar para comprar en casas de materiales, no podían comprarle al tabiquero, no podían pagarle como al carpintero del lugar, pero habían justamente sido como forzados a trabajar con materiales que no eran, con los cuales no estaban ellos acostumbrados a trabajar y sin una asistencia técnica. Entonces estaban habiendo procesos de autoconstrucción sin asistencia que volvía a ponerlos otra vez en riesgo, ¿no? Entonces hubo un conjunto como de factores que los llevó a hacernos esta demanda y de un proceso colaborativo como muy específico que nos solicitaron ellos. Algo también relevante de este proyecto es que más allá de la necesidad de la construcción y de la reconstrucción de casas, es la visión del comité y sus procesos organizativos que inician muchos años atrás con la defensa del territorio ante la amenaza por minería y por eólicas, ¿no? El Istmo de Tehuantepec y con todo este corredor transísmico que se está generando, pues evidentemente ha puesto en riesgo justamente los bienes naturales y la autonomía de las comunidades. Entonces, algo que nos compartieron es que ellos no querían que la reconstrucción se viera, como comentaba Jessie, como un proceso asistencialista en donde las familias se visualizaran recibiendo una casa, como ocurría con las constructoras, sino más bien que las familias se visualizaran participando y colaborando a través de la recuperación del Guendalizá, que es el tequio en zapoteco, que se visualizaran construyendo juntos una casa, ¿no? Y esto habla de dos maneras distintas de pararse y de hacerle frente a la reconstrucción, en donde en una se debilita el tejido comunitario y en la otra se fortalece el tejido comunitario precisamente porque ellos visualizan que una familia que está unida a la comunidad es una familia que también está unida a su territorio y entonces lo va a defender. Entonces, por ahí es en donde iba esta colaboración, ¿no? Este contexto. Sí, exacto. Entonces, de esta forma, como este eje central que va cruzando como todo el proyecto, que es el tema de la autonomía a través de la ayuda mutua, entonces fue el que ha ido dictando como todos los procesos y las estrategias que hemos empezado a desarrollar. El proyecto comenzó con, como les hemos explicado, nuestra metodología siempre parte de arrancar con un entendimiento territorial y con un diagnóstico participativo. Entonces, comenzamos desarrollando un proceso de investigación basado como en la investigación activa participativa, en donde tenemos que entender a cabalidad cuáles habían sido los procesos constructivos tradicionales en las zonas cercanas a Ixtepec, posiblemente a veces un poco en las afueras, pero que habían sido justamente los poblados o las comunidades originarias a partir de las cuales la parte de la población de Ixtepec había migrado. Y para eso nos fuimos a la comunidad del Zapote, que está como a media hora en coche de Ixtepec, y empezamos a analizar en conjunto con los pobladores de esta comunidad del Zapote cuáles eran los elementos del sistema constructivo que componía la vivienda de Bajareque y que hoy en día seguía vigente en esta comunidad. Entonces, para esto analizamos en conjunto con ellos, o más bien ellos nos fueron haciendo varias relatorías a través de distintas conversaciones y de pláticas que tuvimos con ellos acerca de cuáles eran los elementos constructivos, de dónde provenía la madera, qué tipo de madera era, en qué región como del territorio las encontraban, cuáles eran como los procesos a partir de los cuales ellos realizaban esta construcción, cómo se diferenciaban los distintos actores que formaban parte de la construcción, es decir, qué rol tenían las mujeres, qué rol tenían los hombres, en qué parte participaban, y el entendimiento de todo este sistema constructivo nos permitió
no nada más abordar como temas espaciales, ¿no? Y de organización como del espacio mismo, sino también en temas como climáticos, en temas como de acceso a los materiales que había como en la región, en términos también inclusive como del mobiliario con el cual se juega con esta vivienda, y entender a la vivienda como un espacio completamente flexible, ¿no? En este caso la vivienda a veces fungía como espacio dormitorio, como espacio de almacenamiento del maíz, como espacio también de poder de estar, ¿no? De convivir con la misma familia. Y por otro lado, también nos abocamos a poder ir analizando los distintos elementos que conformaban al solar, entendiendo que la vivienda no es únicamente este espacio de 4 paredes, sino también es la interrelación que se va teniendo con las partes de los animales, la parte productiva, la parte de almacenamiento como del alimento, etcétera, y qué papel jugaban también los diferentes elementos de mobiliario, elementos utilitarios en la vida cotidiana de los pobladores. Y de esta forma fue que también fuimos entendiendo como estas distintas formas como de habitar y en dónde es que se han ido transformando con el paso del tiempo y a qué lógicas han respondido también estas transformaciones. Por ejemplo, íbamos viendo cómo la techumbre había ido teniendo como ciertas modificaciones dependiendo como de temas como de acceso a materiales, temas también inclusive como de confort, ¿no? Que también va también modificando como las formas de construcción de las mismas. Y de esta manera se hizo como el análisis tanto de la vivienda misma como del espacio de alrededor y los distintos elementos que la componían. Para esto nos ayudó mucho para poder entablar una comunicación también con el ingeniero Nolasco, que nos apoya de forma de asesoramiento, como asesoramiento estructural, como de los planteamientos que realizamos en los proyectos, y el retomar la lógica constructiva bajo la cual como entendimos este proceso de investigación, nos ayudó a plantear cuáles podían llegar a ser los elementos y los mejoramientos en este mismo sistema constructivo, tratando de incidir lo menos posible, transformarlo lo menos posible, pero sí reforzándolo ante los sismos que hay actualmente. Entonces, en este sentido, se plantearon como esquemas donde se tenía que integrar un rodapié en donde para que los muros no se humedecieran, no estuvieran en contacto directo con la tierra o con el suelo cuando éste se humedeciera. También reforzar en elementos estructurales en las caras laterales de la vivienda, reforzar también los parales y los elementos principales como de madera para evitar un mayor movimiento. Aún así, lo que sí verificamos in situ también es que la vivienda de Bajareque había respondido de una mucho mejor manera ante los sismos debido a su forma constructiva, ¿no? De cómo esta podía lograr como bailar de cierta forma ante un sismo, y esta flexibilidad de cierta forma ayudaba a que esto hubiera respondido mucho mejor ante los sismos. Entonces, fue algo que también se analizó en conjunto con el ingeniero. Y algo que hemos identificado es que en esta manera como de llevar a cabo los procesos, primero nos toca escuchar mucho y nos toca aprender de la gente, aprender de su cultura, aprender de su forma de habitar, aprender de la manera en la que ellos edifican y los procesos sociales que se dan en torno a eso. Y una vez que ya logramos nosotras asimilar ese aprendizaje, es entonces cuando nos toca a nosotras participar en esa conversación, ¿no? Muchas veces lo que se hace es que primero se participa en la conversación, primero se plantea un proyecto desde nuestro propio imaginario o desde el propio imaginario de los arquitectos, ¿no? Que se nos enseña muchas veces en la academia, que nosotros somos los poseedores del conocimiento constructivo y de las soluciones arquitectónicas. Entonces, a veces primero se abre el diálogo a partir de este imaginario, y en ese sentido, pues los proyectos, hay muchas evidencias, ¿no? Los proyectos hechos a través de políticas públicas o a través de privados, en donde las soluciones arquitectónicas están en completo abandono porque no se adaptan a las necesidades de la gente y porque además se entienden desde un imaginario de lo que es el desarrollo o lo que significa vivir mejor o una vivienda digna, pero no es el imaginario del lugar. Entonces,
solamente cuando nosotras ya hemos escuchado, entendido y aprendido de los pobladores es que podemos participar de esto que les comentaba Jessie, ¿no? Y esta participación no se trata de hacer un borrón y cuenta nueva de la vivienda y de lo que ya existe en el lugar, de la forma de habitar, sino más bien en dónde podemos únicamente hacer un reforzamiento de la vivienda para que responda mejor a los sismos, pero conservando toda esa sabiduría que nos compartieron. Inclusive también este fue un proceso de ir y venir, ¿no? Este fue un proceso también de rebotarlo también con las personas con las que habíamos trabajado y habíamos hecho como este primer análisis de la vivienda tradicional, y que después esto derivó en la construcción de una vivienda de Bajareque para uno de los afectados en Ixtepec, y se fue también a la par que se hizo el proyecto, aprendiendo acerca de cuáles cuestiones sí se podían retomar y cuáles no, cuáles había que modificar. Es decir, ese proceso como de entendimiento, de mejoramiento, va siendo constante, ¿no? Inclusive durante el proceso mismo de la construcción, y va a ser justamente ese intercambio de saberes, donde trabajamos con también un arquitecto como local, pero también justamente con las personas que saben dónde cortar el copachín, en qué parte de la región pueden encontrar la madera, qué madera sí se podía rescatar o cuál no, etcétera. Entonces, fue un proceso constante como de retroalimentación por ambas partes. Y lo relevante de esto es que también, si, como comenta Jessie, si no hay este diálogo y esta ida y vuelta en la propuesta, pues lo que sucede es que corres el riesgo de proponer un mejoramiento estructural o un reforzamiento técnico que no sea viable para la gente llevar a cabo, ¿no? Muchas veces se proponen materiales que en el lugar no se pueden conseguir. Hay comunidades en donde conseguir clavos es un reto, por ejemplo, o que desde la mano de obra no estén habituados a construir de esa manera, y entonces hay dos caminos: talleres de capacitación técnica, si es que el mejoramiento no se puede hacer con las técnicas locales, lo cual sería muy difícil, o sea, siempre se pueden acoplar. En caso de que no sea así, talleres de capacitación, porque si no hay esa transferencia, ese intercambio de saberes, como menciona Jessie, pues lo más probable es que la solución técnica que proponga sea inapropiada completamente. Y esas son algunas de las imágenes de esta reconstrucción que se hizo de este primer ejercicio, como mucho más rápido que el segundo que les vamos a contar, en donde justamente se implementaron pues los saberes locales, ¿no? que se tiene en la región para esta vivienda de Bajareque, y los reforzamientos que se plantearon y que también por allá se fueron implementando, ¿no? Donde se reforzó la cimentación, se hizo el rodapiés, se reforzaron también las caras laterales en cuanto al entramado de las maderas, y por otro lado también se fue justamente también reforzando el tema como del acabado final de los muros a través del conocimiento que tenían como las personas locales, ¿no? Entonces, estos son como los resultados de este primer ejercicio, como muy, muy rápido, ¿no? Como de rescate de la vivienda de Bajareque. Pero por otro lado también teníamos que analizar a la par el proceso de la vivienda tradicional de tabique en Ixtepec, ¿no? Sabíamos que el modelo de reconstrucción que había que plantear adicional al de Bajareque tenía que cumplir con distintas necesidades que tenían las familias afectadas con las que íbamos a trabajar, que eran alrededor de 20 familias, en donde las formas de habitar posiblemente no necesariamente iban a corresponder con la vivienda tradicional de Bajareque, porque está en un proceso donde ya no es como tan constante como en la zona de Ixtepec, está como un poco más en las afueras, pero también teníamos que responder a las formas de habitar que correspondían a la vivienda tradicional de tabique. Entonces, en ese sentido, hicimos un estudio como similar también con la vivienda de tabique, entrevistamos como a varios pobladores, hicimos un registro fotográfico y también de toma de dimensiones, levantamientos de más de 20 viviendas para poder entender cuáles eran los patrones tanto espaciales como de uso del espacio de estas viviendas que ya están ubicadas en el centro principal de Ixtepec. Y de ahí fue que empezamos a también estudiar el mismo tema como del mobiliario y de cómo se utilizaban los espacios, cuáles eran los elementos constructivos principales, de dónde los adquirían, cómo se hacían estas uniones, y empezar a relacionar también directamente
cómo es que la vivienda de Bajareque, que fue la inicial, se había tenido un proceso de transformación para llegar también a lo que hoy en día es la vivienda de tabique, en donde lo que visualizábamos es que, como se fijan en ese esquema, el tamaño o ciertas distribuciones eran muy similares todavía a la de la vivienda de Bajareque, lo que estaba cambiando principalmente era el material en sí mismo, ¿no? Cambiando los muros de entramado de madera y de tierra por los muros de tabique, pero que aún así se estaba conservando de cierta forma también el sistema estructural de la techumbre, en donde se concebía también una techumbre de madera. Me voy a regresar un poquito como a alguna de las imágenes donde se puede ver como la altura misma de estas viviendas, en donde, como podrán ver, el sistema estructural de la techumbre se conserva, simplemente que los espacios son mucho más altos, lo cual lo permitía, ¿no? El mismo material del tabique, y que te daba espacios un poco más frescos de cierta manera por la altura, pero que el material en sí térmicamente no funcionaba tan bien como el barro, ¿no? Entonces, el poder hacer este análisis en ambas tipologías, ¿no? Tanto de formas de uso del espacio como del material mismo y a qué estaban respondiendo, nos hizo también plantear un proceso de diagnóstico participativo con las familias con las que estábamos trabajando, como les hemos comentado, alrededor de 20, principalmente las que asistían eran mujeres, en donde queríamos entender cuáles eran las necesidades que ellas estaban teniendo en ese momento en específico, a un año después del sismo, en torno a la necesidad de vivienda, y visualizar cuál era el camino que ellas proponían para el proceso de reconstrucción. Y para el diagnóstico participativo usamos una herramienta que se llama Café Mundial, y lo que permite esta herramienta es generar diálogos diversos en un tiempo acotado, pero también detonar conversaciones profundas. Entonces, para esta sesión se plantearon 3 preguntas. La primera fue: ¿qué nos une como grupo? ¿Qué tenemos en común? La segunda fue: ¿qué retos tenemos como grupo? Y la tercera es: ¿cómo visualizamos la reconstrucción? Y con base a estas 3 preguntas es que se fueron generando los espacios de diálogo, en donde cada una de las integrantes abonaban a la respuesta de esta pregunta, pero siempre a través de una reflexión colectiva y no de una reflexión a manera de cuestionario individualizada. Entonces, una vez que tuvimos todo ese cúmulo de respuestas y de testimonios, fue una sesión bastante larga, como de unas 5 horas, y 5 horas no el uso de la herramienta del Café Mundial, sino la reflexión posterior a eso, ¿no? Y esto es algo muy relevante del diagnóstico participativo. No se busca la finalidad, tener un diagnóstico sistematizado, sino se busca ese espacio de diálogo, de toma de acuerdos y de reflexiones en el grupo. Entonces, lo relevante de esto es que permitió que las mujeres dialogaran en torno a cuál era la situación que tenían actualmente, por qué, cuáles eran las causas de esa situación, por qué la estaban viviendo, y cómo, ya entendiendo la realidad actual, cómo querían actuar hacia el futuro. Y con base a esto, pues nos iban relatando cómo era la situación antes del sismo del 7 de septiembre, qué ocurrió durante el sismo del 7 de septiembre, qué ocurrió incluso con el sismo del 19, que afectó a la Ciudad de México, pero que también tuvo un impacto en los donativos y en la atención mediática, y cómo se vio centralizada el apoyo y quedaron en segundo plano los eventos ocurridos en Oaxaca y en Chiapas, por ejemplo. Y entonces, cómo todo eso fue generando esta situación. Entonces, una vez teniendo todos estos testimonios y estas aportaciones, generaron las mujeres un mapa sistémico que permitiera conectar cada uno de los rubros que habían identificado, desde lo económico productivo, desde lo ambiental, desde el tema de la vivienda misma, desde el tema del tejido comunitario y también desde el tema de salud, ¿no? Entonces, nos iban compartiendo mucho de lo que había ocurrido en el lugar. Por ejemplo, este es el mapa ya sistematizado, y pues ahí se ve como la situación ya estaba antes de los sismos un poco dañado, la conectividad en la comunidad,
la falta de empleo, el bajo nivel adquisitivo, como durante el sismo, pues evidentemente empezó a haber el surgimiento de una colectividad que empezó a organizarse por barrios para poder tener alimentos, despensa y que todos comieran, cómo empezó a generarse una unión, pero cómo también se generó apatía a partir de que llegaron apoyos externos a tratar de mediar cómo recibir estos donativos y estas despensas, se rompen estos vínculos comunitarios que iniciaban, que empezaban, y empieza también un proceso de miedo, de inseguridad, y en donde pues hay una alza económica de todos los precios de la canasta básica como de los materiales de construcción, y también hay una alza en la mano de obra, lo cual dicta hoy en día las diversas estrategias que están planteadas en el proyecto. Y a partir de esto es que entonces identifican que la manera en la que visualizan hacia un futuro esta reconstrucción es a partir de la ayuda mutua, de la unión y del tequio, porque la mano de obra está muy elevada en el lugar, y también una vivienda que garantice además tranquilidad, privacidad y que evite problemas familiares, que recuerden, como les comentábamos en un inicio, esto ya llevaba un año de ocurrido el sismo, había hacinamiento en las familias y esto estaba generando muchos problemas, ¿no? en las familias mismas. Entonces, lo que también buscaban era un modelo de reconstrucción que contemplara las dimensiones de la vivienda tradicional, que contemplara un espacio fresco, el corredor, que era muy importante. Muchas de las soluciones que implantaron ahí las constructoras no contemplaban estos usos y costumbres y cómo la gente de Ixtepec vive al exterior, ¿no? Y bajo estos corredores, estos patios, estas enramadas. Entonces, incluso los árboles juegan un papel fundamental. Todos tienen grandes árboles sembrados en sus solares por las temperaturas tan elevadas que hay en el lugar. Entonces, con base a esto, es que entendiendo toda esta realidad, es que deciden un proyecto que fuera un modelo de vivienda que fuera a partir de la autoconstrucción, pero también que fuera a partir de la colectividad del tequio y de la recuperación del Guendalizá. Y manifestan que para ellos era como muy importante el poder contar con la información suficiente para poder tener las herramientas para poder decidir también apropiadamente hacia cómo consolidar su vivienda. Otro tema que también nos comentaron que fue muy importante es que ellas visualizaban que por la falta de recursos con los que ellos contaban, porque estas son familias que hasta este momento no habían sido nunca foliadas, ni habían adquirido como algún apoyo por parte del gobierno ni por ninguna organización privada o una ONG. Entonces, identificaban que era muy difícil que ellas pudieran consolidar su vivienda completa desde un inicio, por ende, visualizaban un proceso de construcción a través de un proceso progresivo, ¿no? De un crecimiento progresivo. Y por otro lado, también identificaban que no todas vivían igual, ¿no? Que cada una tenía como sus distintas formas de cómo utilizar los servicios, principalmente. Hicieron mucho énfasis en que algunas de ellas consideraban que el baño sí tenía que estar dentro o fuera de la vivienda, que las cocinas podían ser de humo, de gas y que también el que estuvieran adentro o afuera dependía mucho también como de los usos y costumbres que cada una de ellas tuviera. Entonces, puntualizaban a través de este diagnóstico varias de las particularidades que ellas contemplaban y fue sumamente importante el conectar los aprendizajes que nosotros tuvimos durante el entendimiento territorial para poder también tener las herramientas para que en este diagnóstico participativo que tuvimos con ellas, tuviéramos también la capacidad de poder preguntar otras cuestiones que podían ponerse como en tela de juicio durante el proceso de diseño, ¿no? Mucho fue también el que, como ellas visualizaban que ya en algún momento dudaban de poner la teja o de poner una techumbre que fuera pesada por el trauma que también había significado como la pérdida de la vivienda y los daños del sismo, pero también identificaban que la teja era mucho más fresca que el poner una losa de concreto. Entonces se empezaron a desarrollar también estos procesos como de reflexión acerca de las visiones de hacia dónde querían girar la vivienda, pero siempre con un proceso de reflexión para ver dónde estaba como la toma de decisión y con base a qué se estaba decidiendo las cosas para poder reflexionar un poquito más profundo, ¿no? Y no tomar como las primeras respuestas como aquello que tenía que dictar 100% en el proceso de diseño, ¿no?
Y una vez realizado el diagnóstico, empezamos entonces un primer momento de diseño participativo, en donde la dinámica consistió en usar etiquetas de color para que los diversos espacios que ya habíamos identificado previamente en esta investigación de las formas de habitar, y que pudieran marcarnos cómo era esta vivienda que consideraban apropiada hoy en día. Algo muy importante que nos compartieron las mujeres también es que no querían edificar una vivienda exactamente igual a la vivienda tradicional, o sea, sí en cuanto a las dimensiones, sí en cuanto a la estética, sí en cuanto a la manera de habitar, pero habían modificaciones que querían integrar, como por ejemplo el baño, ¿no? El baño ya lo querían integrado a la vivienda y querían ventanas más amplias porque son viviendas un poco oscuras, ¿no? Entonces, ese tipo de necesidades se tenían que contemplar. También les pedimos que nos dijeran cuántas horas pasaban en cada uno de estos espacios, cuántas horas pasaban en el corredor, cuántas horas pasaban en el patio, cuántas horas pasaban en las habitaciones, en la cocina. Y nos dimos cuenta que la vida en Ixtepec se da al exterior, se da bajo los árboles, bajo los corredores, y para las mujeres se da también en la cocina, en el fogón. Entonces, se volvía muy importante entender este uso del espacio porque, pues, por un lado tienes que la mayor parte del tiempo se hace en el corredor, pero el corredor se considera un espacio que no es necesario introducir en los modelos de vivienda que se generan, ¿no? Como si el dormitorio fuera lo más relevante únicamente, e incluso nos decían las familias que muchas de ellas después de un año seguían durmiendo en el corredor porque no querían entrar a los dormitorios, y que en las temporadas de mucho calor también colgaban sus hamacas y dormían al exterior. Cuando llegan visitas y familiares también cuelgan hamacas o sacan catres. O sea, en el lugar el corredor es muy, 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 muy relevante, ¿no? Y entonces en este proceso de diseño participativo también íbamos conectando y entendiendo como las formas, como algunos patrones de formas de organización como del distinto programa que ellas planteaban, y por otro lado también ir entendiendo cuáles eran las distintas etapas que ellas visualizaban para poder ir construyendo poco a poco su vivienda. Les pedimos que en estos papelitos pudieran ir definiendo de esos espacios cuál tenía que estar en la primera, en la segunda y en la tercera etapa, y con base en eso fue que hicimos esta sistematización como de las distintas resultantes que llevamos a cabo en conjunto con ellas, y fue a partir también de este punto que si conjuntábamos nosotros los resultados del trabajo de diseño participativo, conjuntábamos los resultados de la investigación de las dos viviendas tradicionales, la vivienda ismeña y la vivienda de Bajareque, y todo aquello que nos habían platicado en el diagnóstico participativo de las familias, entonces fue con esa información que logramos pasar a este siguiente punto, que fue generar un modelo como espacial, a manera como de soporte, un poco basado en la metodología de John Houbraken de la teoría de los soportes, en donde sabíamos que iba a haber una multiplicidad de soluciones de una misma vivienda y que tenemos que tener esa flexibilidad dentro de un espacio construido que pudiera cumplir con los requerimientos estructurales necesarios para poder cumplir con los niveles sísmicos que había en la región. Entonces, de esta forma se generó un soporte con las medidas espaciales que retomamos de la vivienda tradicional, con las alturas también mismas que las retomamos, con 4.5 metros de altura en la altura máxima y 3.5 en la altura mínima, conformada por 6 espacios, que estos 6 espacios podrían irse llenando poco a poco, ¿no? Irse construyendo, consolidando espacios interiores y espacios de pórtico, conforme se fueran pasando las distintas etapas. Entonces, de esta manera, una vez que se generó como este soporte, lo que hicimos fue pasar a una matriz de opciones que está basada también, que fue una mezcla de la teoría de John Houbraken, la teoría de soportes, con la de Michael Piatok de generación de opciones, en donde lo que podíamos lograr era abordar el tema de la progresividad, del crecimiento progresivo de la vivienda, con el tema de las opciones, y que estas opciones iban siendo en torno a
el uso del espacio en torno a la ubicación de los servicios, y un nivel más era que dentro de los servicios había distintos tipos de servicios, teníamos 4 tipos de servicios, ¿no? Y que la ubicación de estos mismos también correspondían a las distintas necesidades que nos habían planteado las familias. Y algo muy relevante también es que cuando estamos trabajando con grupos, si bien hay una necesidad colectiva, también hay que atender las necesidades individuales justo para no romper esa colectividad. Entonces, esto permitía además que cada una de ellas fuera decidiendo su progresividad según su economía y también qué tipo de servicio introducía en su vivienda si es que quería introducir servicios, porque también hay la opción en donde no los introdujeran y los tuvieran de manera tradicional en el patio. Entonces, aquí cada quien ya podía entonces decidir cómo habitar ese espacio. Y esto también abonaba a que no se rompiera la colectividad, uno, porque es como una misma base, un mismo modelo que todos comparten con un mismo sistema constructivo, y dos, porque cada quien podía hacer las variantes según las necesidades propias de su familia. Y como parte también de estas variantes era que la composición de las familias con las que estamos trabajando era muy diversa. En algunos casos tenías una familia completa con niños pequeños, ¿no? Que iban a necesitar como más cuartos. Y por otro lado podías llegar a tener una pareja de 2 adultos mayores que ya no iban a necesitar otros cuartos, pero preferían tener como el espacio como del salón corrido y el corredor, ¿no? Entonces, esta matriz lo que te permitía era como abrir las posibilidades como de elección bajo este soporte constructivo. Y una vez que dialogamos y ya hubo un consenso en torno a la progresividad, al planteamiento del uso del espacio y al modelo estructural, tuvimos una conversación acerca precisamente de los materiales, ¿no? Y cómo estos debían integrarse. Y aquí de nuevo lo que nos regía era este diagnóstico y como entendimiento del territorio que hayamos hecho tanto con el comité como con las familias. Aquí nos tomó un tiempo entender que habían 2 sujetos comunitarios, por un lado el comité y por otro lado las familias, y que había que trabajar en ambos grupos para atender, ¿no? Como las necesidades. Entonces, con las familias, primero se había planteado la idea de construir con adobe. Sin embargo, el adobe fue un momento muy breve en la región. Únicamente hay unas 4 o 5 casonas antiguas de adobe en el centro, el que no es el centro urbano actual de Ixtepec, sino el centro histórico, el centro antiguo. Y esas viviendas no tuvieron eco, o sea, no fue un sistema constructivo que se replicara en la región, no fue un sistema constructivo ni siquiera que esté en la sabiduría popular. O sea, la gente de Ixtepec no sabe construir con adobe. Los que saben construir con adobe son los de la montaña, ¿no? En donde además este material, como los insumos para producir este sistema constructivo, son más abundantes. Por otro lado, con la experiencia que tuvimos del primer ejercicio de la recuperación de la vivienda tradicional con bajareque, se hizo evidente que no existen hoy en día los bienes naturales para satisfacer la escala y la demanda de viviendas que se necesitan en la región. No hay el copachín necesario hoy en día, no hay las dimensiones de los árboles tan robustos que se necesitan, y debido a todos estos megaproyectos que les platicábamos en un principio, pues el medio ambiente está amenazado constantemente y tiene un gran deterioro. Ixtepec está completamente deforestado y avanza cada vez más esta deforestación por estos grandes parques eólicos y minerías que se instalan. Entonces, era para el comité ixtepecano, que están en defensa de la vida y el territorio, era muy relevante que no se siguiera generando vulnerabilidad ambiental, y para las familias era muy relevante que fuera un material que ellos pudieran producir para bajar los costos, y 2, que tuviera propiedades térmicas como el adobe. Entonces, por eso se analizó el adobe, el bloque de tierra compactada, y entre estas conversaciones y este análisis, tanto las familias como el comité determinaron que lo más oportuno era entonces
el bloque de tierra compactada. Y esto también se le sumaba la misma dinámica de Conavi, ¿no? Que les platicábamos en la sesión anterior. De nuevo, tenemos 3 meses para construir estas viviendas y bajo un esquema de producción, autoproducción de adobe, esto es inviable cumplir con estos tiempos. Inclusive también otro tema como de conversación era si se trabajaba con tabique o no. Sin embargo, bajo los planteamientos que tenían las familias de buscar procesos donde ellos pudieran abonar a la autoconstrucción, que pudieran tener como participación dentro de la generación del material y los pocos recursos que había, entonces también el tabique, aun cuando la vivienda tradicional está construida con ese material, no era viable para este proceso constructivo debido a que eso requería mucha aportación económica para poder consolidarlo. Entonces, las decisiones que se tomaron allá en conjunto con las familias y en conjunto con el comité fue escoger un material que ellos pudieran producir, autoproducir, ¿no? Y que lo tuvieran ahí a la mano, ¿no? Como en el territorio mismo. Entonces, y que no les requiriera como un costo como tan elevado como con el tabique. Entonces, fue una de las decisiones también que se tomaron en ese momento y que iban justamente en coherencia con la lógica del proyecto, que era la búsqueda de autonomía y no generar como esquemas de dependencia. En este sentido también del análisis del material y este cuidado del territorio, pues evidentemente el hacer tabique y los hornos de tabique generan muchísimo CO2, ¿no? al medio ambiente y consumen también madera para los hornos y el quemado de las piezas de arcilla. Entonces, se buscaba una alternativa que ambientalmente fuera mucho más amigable y en el proceso de la selección del bloque de tierra compactada dimos también con un material que se llama matching bloque y lo que permite el matching bloque es que tiene una unión macho-hembra, no se requiere junta y entonces no se requiere mortero para pegar una pieza con otra, es como un Lego y entonces eso permitía que las familias también pudieran participar de levantar los muros. Y ahí se cumplía este material con todo. Se producía con insumos locales, con la tierra local. Hicimos pruebas de tierra para los 3 tipos de tierra que existen en Ixtepec. 2 de los 3 que existen son muy buenos para la producción del machín bloque. Entonces, se usaban insumos locales, lo autoproducían y además permitía la autoconstrucción asistida y cumplía con no generar mayor amenaza al medio ambiente, ¿no? Tenía palomita en todos esos aspectos. Inclusive la producción del mismo, el planteamiento que tenían las familias y el comité era generar una cooperativa de producción de matching bloque en donde ellos mismos se compran el matching bloque, ¿no? Entonces eso una vez más abona a la economía circular, ¿no? Sin que se tenga que comprar como el tabique en otro lado. Y en este momento, como pueden ver en esta imagen objetivo, se había planteado un sistema de bóvedas y de viguetas que iban a ser prefabricadas también por las familias, esto basándonos en la experiencia que nos han compartido el arquitecto Enrique Ortiz y Jorge Andrade en Palo Alto, que seguramente también van a tener alguna referencia a este proyecto. Y pensábamos entonces que esto era lo más apropiado porque no había en ese momento la posibilidad de conseguir madera en la región. Estábamos hablando del 2018, a un año del sismo, en donde había una demanda muy, muy grande de materiales locales, lo cual estaba generando una presión ambiental en el lugar. Entonces, ahora, a 2 años del sismo, se ha encontrado un lugar en donde a través de bienes comunales se tiene un manejo apropiado de las maderas tropicales y entonces se está sustituyendo para dejar la techumbre, hoy en día como es la tradicional. Entonces estas imágenes ya no son la techumbre que se va a edificar, ¿no? Y pues estos procesos o ajustes como al mismo proyecto han sido como evaluadas conforme como al tiempo o momento en el que vamos teniendo las conversaciones también con las familias. En el momento en el que se generaron estas imágenes objetivo, se presentaron también a las familias para poder hacer un proceso como de análisis al punto en el que estábamos en ese momento. Y entonces, digamos que la matriz, aun cuando
generar como este conjunto como de opciones, aun cuando también se había definido o generado una propuesta como el sistema constructivo que cumpliera con los objetivos que ellos tenían, aún así teníamos que entrar en ese proceso de validación y evaluación del proceso que llevábamos hasta ese momento. Entonces, digamos que todas estas no fueron herramientas finitas, fueron herramientas que han continuado como en proceso, como de definición y en proceso para detonar justamente estos procesos de diálogo y de reflexión acerca de cómo ir generando estos modelos de reconstrucción, ¿no? Se explicaron los planos constructivos, se hicieron como los ajustes como pertinentes que se planteaban como en las sesiones, y también en conjunto también con las familias íbamos definiendo en qué momentos específicos del proceso constructivo las familias iban a poder hacer aportaciones. Estas aportaciones no eran de índole económica, sino eran unas aportaciones de índole para poder hacer trabajos, en algunos casos no especializados, ¿no? Como el trazo, la excavación, como el que les comentaba Mariana, como la colocación de los matching bloques, hasta donde se lograra hacer, y que con estas aportaciones ellas visualizaban que podían llegar a tener una casa más amplia, ¿no? Que el que ellas no llegaran a aportar. Es decir, que el proceso de ayuda mutua y de organización entre ellas mismas justamente era lo que iba a dar cabida para tener una mejor solución como constructiva, ¿no? Y que era una de las premisas que ellas planteaban. Algo que está causando mucho ruido es precisamente este tema de la aportación de las familias, ¿no? Y está causando ruido con la política pública, con las constructoras y con el comité, porque desde los programas que se hacen de la iniciativa privada, en la mayoría de las ocasiones, a menos que sean programas de fortalecimiento comunitario, se visualiza el apoyo hacia las personas como menciona Enrique Ortiz, como si fueran sujetos de intervención y no sujetos activos con la capacidad de gestionar estos mismos procesos y de autoconstruir. Entonces, eso a lo que nos lleva es a un asistencialismo directo que debilita el tejido comunitario porque no hay transferencia de saberes, porque no hay colectividad, porque no hay un proceso de reflexión. Entonces, cuando entramos en este esquema de participación y de aportación de las familias, quienes además son quienes propusieron este esquema en el diagnóstico, ellas así lo identificaron, pero cuando llevamos esto a un tema de política pública a través de la Comisión Nacional de Vivienda, a ellos les hace ruido que la aportación en el presupuesto de las familias sea elevado, ¿no? Cuando cuantificamos lo que, así como lo hicimos en la sesión anterior con la escuelita, cuánto es lo que cuesta la aportación si se pagara y ven el monto, se les hace que las familias no tendrían que poner esa cantidad, que las familias no tendrían que aportar y que esto está siendo algo muy costoso para las familias, cuando en realidad las constructoras hoy en día están ofreciendo en la región por el mismo presupuesto que da la política pública, viviendas de 50 metros cuadrados. Esta vivienda tiene 67 metros cuadrados, no contemplan corredor, no contemplan la manera de habitar local y además tienen alturas de 250, que eso en la región de Ixtepec es lo peor que puede suceder con los calores, las temperaturas tan elevadas que hay en la región. Entonces, muchas veces los programas federales y los programas de privados y de donadores caen en un asistencialismo y creo que cada vez más debemos de estar entendiendo que el asistencialismo no fortalece, que una manera de fortalecer es a través de la acción y de la integración de las familias como gestoras y productoras, ¿no? de estos procesos. Y también, digamos, como parte de estas reflexiones en torno a las aportaciones con ellas, era poder saber hasta dónde podían llegar como en un esquema como viable, ¿no? Entonces, inclusive en este proceso ellas tomaron la decisión de ellas poner la aportación de todas las tejas para que el recurso que llegara de la política pública podía rendir un poco mejor y podían tener espacios más amplios. Entonces, fue otra de las aportaciones que ellas decidieron, y lo que hemos también aprendido en conjunto con el Comité Ixtepecano es que justamente los esquemas de ayuda mutua y esos procesos de organización inherente a ese fenómeno
tienen que ser construidos desde los mismos pobladores y desde los mismos como familias con las que se esté trabajando, ¿no? O sea que los esquemas de ayuda mutua a veces pueden ser muy distintas de una comunidad a otra o inclusive dentro de ciertos como patrones culturales que están como inmersos en un lugar, ¿no? O sea, el papel de la mujer a veces es muy distinto en los procesos constructivos de una región a otra, entonces nuestro papel ahí es más como encaminar y abrir el diálogo para que esas decisiones se tomen en el lugar mismo, ¿no? No desde nuestra concepción como asesoras técnicas de hasta dónde tiene que llegar la aportación, etcétera. Entonces, ha sido un proceso como de mucho aprendizaje y de mucho entendimiento acerca de cómo se van generando estas distintas esferas como de aportación por parte de nuestra asesoría técnica, del Comité Ixtepecano, como comité como organizativo de varios de estos procesos sociales y de las mismas familias. Y en este proceso de aprendizaje, algo que nos costó un poco de trabajo como asimilar, es que muchas veces, nos decía el comité, las familias no se expresan igual ante nosotras, que somos gente de fuera, que ante cuando están entre ellos mismos, ¿no? Entre pobladores locales que comparten pues esta forma de ver la vida. Entonces, estas sesiones en algunos momentos se han llevado sin nuestra presencia y las lleva únicamente el comité o únicamente también las familias decidiendo entre ellas. Y esto es porque las dinámicas de diálogo no son las mismas. Entonces, a veces también nos toca respetar mucho esos espacios, que tomen las decisiones y una vez que tomen las decisiones de cómo quieren participar, cómo quieren aportar y en qué medida pueden hacerlo, nos las comunican y nosotras eso lo vamos integrando entonces a un esquema constructivo y a un esquema presupuestal. Pero hay momentos en donde lo que nos toca a nosotras es respetar esos espacios, ¿no? Y bueno, como parte de todos estos como procesos como de diálogo que hemos tenido también, hasta este momento ya había como un proceso como de validación, como del sistema constructivo, del material, del sistema también como estructural, ¿no? Que se había revisado también con el ingeniero Nolasco, con quien trabajamos. Y entonces ahora tenemos que pasar al punto en donde tenemos que definir ya en específico y muy a detalle la solución de cada una de estas viviendas. Pero creo que se nos olvidó decirles de las pioneras. Ah, bueno, sí. Esta foto que ven acá es muy emotiva para nosotras porque son las mujeres que permanecieron siempre de inicio a fin en los talleres participativos y el mismo grupo las nombró como las pioneras, ¿no? Y entonces, cuando llevamos estas imágenes objetivo, algo muy bonito fue que nos compartieran que esta casa era de Ixtepec y de ningún otro lugar y que ellas sí se reconocían en estas imágenes y en estos planos y que ellas sí veían su esfuerzo ahí tomado en cuenta, ¿no? Entonces, esto para nosotras fue un momento también muy emotivo. Y ya paradas como desde este lugar, entonces a lo que nos abocamos era a cómo con esta validación y con estos primeros procesos de diseño participativo, cómo desarrollamos otra herramienta más que nos llevara a otro nivel como de detalle o de definición como del proyecto específico de cada una de las familias con apoyo a lo que ya se había generado anteriormente. Entonces, la matriz y aquello que nos comentaban también en estas sesiones nos ayudó a plantear una nueva herramienta de diseño participativo que fue una maqueta como didáctica, que estaba compuesta por distintas piezas, con varias de ellas que tenían un color por cada uno de los programas y que podían ser acomodados como dentro de este soporte que ya habíamos como planteado en conjunto y que lo que hacía es que permitía hacer un juego de distintas distribuciones, del distinto uso de las diferentes variables que teníamos de los servicios y también de la ubicación de áreas como de ventilación y de puertas, de acceso, cuáles lugares tenían que estar como interrelacionados con otros, etcétera. Y entonces lo que hicimos es trabajar con esta maqueta con cada uno de los casos con los que estamos trabajando y fue muy interesante ir visualizando la manera en la que ellos iban como
apropiándose de esta maqueta una vez que se les explicaba cómo podría llegar a funcionar y cómo ellos iban creando su propia vivienda, ¿no? Y cada resultante en cada sesión de diseño participativo era distinta, ¿no? Y eso nos permitía también que llevamos la maqueta al terreno mismo de las familias, veíamos las condicionantes muy particulares, había unos que tenían drenaje, otros no, terrenos más chicos, más grandes, las colindancias, entonces toda esa diversidad de condicionantes también se tomaban en cuenta durante este proceso de definición del proyecto. Y algo que también nos gustó mucho de este proceso es que de pronto las familias encontraron incluso más variantes que no habíamos visualizado en esa matriz, a pesar de que la habíamos trabajado en conjunto. Por ejemplo, de pronto nos decían, y no hay una media ficha que represente únicamente cocina, pero no baño, mi baño lo quiero afuera, pero mi cocina hacia adentro. Y entonces se generaron incluso nuevas piezas y nuevos ensambles para eso, ¿no? Para este proceso. Y entonces eso nos hace, abonar a que hay que regresar siempre a las herramientas o los procesos que va teniendo, como una vez más, como de manera recursiva, para poder irlas redefiniendo conforme se va avanzando en el proceso. Esto nos hizo justamente generar una nueva matriz ya apropiada y justamente adecuada al recurso que realmente vamos a tener por parte de CONAVI y a las otras diversas opciones que ellos nos pusieron sobre la mesa. Entonces se va regenerando la misma herramienta de diseño participativo y ahora también tenemos el pendiente de ahora reajustar también la maqueta para generar nuevas piezas que vayan respondiendo a estas nuevas necesidades que nos ponen sobre la mesa. Y estos esquemas son como lo nombramos como un árbol de opciones en donde vamos viendo cómo de los distintos módulos que se habían planteado van generándose otras opciones más, ¿no? La diversidad ya de los proyectos actuales que tienen estas familias y, por ejemplo, el módulo B, que es el que la mayor cantidad de familias tienen posibilidad de llegar a construir con los 67 metros cuadrados, hay dos variaciones que tienen servicios con distintos acomodos y hay otros dos que son sin servicios y 4 variaciones con servicios, ¿no? Y vamos identificando qué familia corresponde con qué familia ha diseñado qué caso, ¿no? Y de esta manera también, pues, como les platicamos anteriormente, pues se van como precisando los presupuestos de los proyectos a partir de las aportaciones aprobadas por parte de las familias en cuanto a su papel dentro del proceso constructivo. Algo que también nos falta como explicar es que hoy en día estamos también generando un manual de autoconstrucción en donde se le va a entregar a las familias y ellas van a ir verificando estos pasos constructivos de su vivienda a través de su mismo proyecto para que este conocimiento quede dentro de las familias y permita también darle enseñanza acerca de cuáles son los detalles técnicos para los siguientes como crecimientos de la vivienda en cuanto a su progresividad, lo cual es fundamental para que justamente haya esta posibilidad sí de autonomía en cuanto al desarrollo de su vivienda, pero bajo un proceso como de información como específica. Y pues actualmente el proyecto, desde marzo empezamos gestión con la política pública a través de la Comisión Nacional de Vivienda otra vez y ya logramos que se dé de alta a las familias, que fue todo un tema porque no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad que establecía la CONAVI. Por ejemplo, no se logró entender desde la política pública que en un mismo solar podían vivir 3 o 4 familias. Y que si se caía una casa o se caían 4 casas y reconstruían una, en realidad faltaban 3 familias por atenderse, ¿no? Por solucionar el problema de habitabilidad y ellos creían que más bien era una casa a reconstruir por solar, como si ahí vivieran todas las personas, lo cual ha generado muchísimo hacinamiento y conflictos también familiares. Nos hemos encontrado con familias que ahora están disgustadas porque a uno le dieron vivienda y a otro no y demás. Entonces, siempre se debe de entender el contexto pues desde su propia cultura y habitar y eso por un lado fue un reto con la CONAVI, logramos brincar ese reto. Ahora el sistema constructivo fue otro reto, en Oaxaca se están dando la mayoría de las acciones de reconstrucción y se consideran así acciones, se están dando a las constructoras, las cuales están haciendo los procesos, pues como ya les platicamos, asistencialistas inapropiados. Y por otro lado,
están estos modelos que usan materiales locales, lo cual es un reto porque no hay una normativa que los sustente, que los defienda, que los apoye, pero afortunadamente hay voluntad política en esta ocasión y vamos a poder construir un piloto de 30 viviendas. Entonces, ya estamos en ese proceso, nos ha tomado muchísimos meses, pero ya las familias hoy en día ya tienen la tarjeta y están próximas a recibir ese recurso, ¿no? Para poder iniciar este proceso. Y nuevamente estas gráficas en donde se hace evidente la aportación de las familias frente a la inversión federal, ¿no? Entonces, es muy relevante entender que este proceso, si no fuera por la aportación de las familias, no se logra también construir una vivienda de estas características. Y por último, bueno, creo que parte como de las reflexiones de este proceso para poder cerrar la presentación ha sido el poder como lograr colaborar con distintos sujetos sociales, el encontrar como procesos de colaboración como desde distintos ámbitos y el encontrar como la continuidad de lo que significa el diseño participativo desde todos los procesos, ¿no? Desde la misma concepción de la investigación, desde el diagnóstico, el diseño mismo, la cuestión constructiva, y que esa validación o ese diálogo, ese ir y venir como de toma de decisiones es constante, ¿no? Y continuará todavía como durante el proceso constructivo. Bueno, pues creo que por el momento eso es todo y muchas gracias. Gracias.